Mm-mm. Pine says, no bueno, no way. This does not work for me. Myth, I have seen you actually scale into your positions. What are your thoughts about this one? Yeah. So it number one, it depends on your strategy, right? So Pine Tree's a momentum trader. So for him, scaling in doesn't make sense. But for me, I start with appropriate position sizing with a single micro, and I have lower levels where I might get a starter position for if it's going to continue higher immediately so that I'm involved. And then I will have levels lower that I'm willing to add at. And kind of the idea there is that the market works in waves. So, it doesn't just go straight up or straight down most of the time. And if you average in, eventually you're going to kind of get back out into profit. But it really comes down to what your overall strategy is, starting with the appropriate size. And I don't think if you do it in that fashion that it is an account killer. I think that it can make you a lot of money, and you can be successful doing it that way. But it comes down to starting with an appropriate size and also having a daily loss limit and having the discipline to be able to exit the trade if it hits your daily loss limit before it goes back up. Okay, so Myth, you're saying make sure you do this with discipline. You have to stick to your daily loss limit. You must be disciplined if you're going to do this. Exactly. Okay, we have Myth disagreeing with Pine, but Myth also saying it depends on your strategy. What do you think about this topic, Tom? Well, I sort of agree a little bit more with Pine here, and I just want to say this is a very interesting topic. I would go with the mix because, like, I would like to go with both way. Like, it's not. I wouldn't call it an account killer, but you also have to be really on the top of your game with risk management. If you're scaling into the losing position, or at least you're in the drawdown, you got to have a very, very good target. So you got to have a very strong conviction about your analysis. So that's needed for that. Also, you got to accept the fact that your drawdown. So, for example, on a 50K account where you have like $2,000 of drawdown or maximum loss limit, you might have to accept the fact that you're going to be using much more of that space. So you might need to use like $1,000 or $700 or $800. Of course, the reward should be big as well. And the reason why I'm saying this is because I'm kind of testing out this system myself lately in the past couple of weeks myself. I say, if you know your target, if you know when to get out, to leave some room on your account, it can work out, but you got to be good with your analysis, right? That's what matters, and that's it. You got to know when to get out and have a good analysis. Yes. Okay. Thank you, Tom. Jan says it's good if it's pre-planned. If it's reactive, it's bad. Exactly. Oh, I love that. If it's reactive, yeah, it's not good. If it's reactive, it could be a sign of like revenge trading. Yes. Is that possible? Yes. Yeah, I think One of the things I think about how many times that your analysis is correct. You have the direction correct, but you end up getting stopped out if you have a very tight stop loss, right? Mm-hmm. You're like, man, if I could have just had a larger stop loss. Well, that's where DCAing and average in becomes an advantage. When your analysis is correct, however, you don't have that super tight stop loss, but you still have the daily loss limit that you're whatever you're willing to risk per day to be aware of. And so that's what I used to do. I would have a fixed 10-point stop. I get stopped out. The market would go in my favor after it stopped me out. And so I started going to the single micro entry just to kind of be a part of it. Mm-hmm. And then adding in at points that make sense. So, yeah, I mean, if you like are trying to buy a breakout and the breakout fails and then you keep trying to average in on the, as it's pushing back down, that's never a good thing, but yeah, but if you're trying to like buy a support or a resistance, you're trying to sell at resistance or buying at support, and then you're averaging in on that zone, it's not a bad strategy, but it's got to fit your strategy. Exactly. Oh, yeah.
And also, we must not forget that when you're doing this, scaling into a drawdown or losing position, like at that particular moment, it looks like a losing position. Yeah, the risk to reward ratios are completely upside down. Everything is changing. So the whole equation, because you're sticking to that level that you're looking for, and you just got to stick with that level. And as I said, you got to know when to pull the trigger. I'm sorry, when to pull the plug in this case. So it requires an extreme amount of mind awareness right there. So be careful. Be control. Yeah. All right, great job, guys. Let's take a look at Tom's chart. The market's going to open in about 6 minutes, and we will come back to these hot topics. Yeah, these are good topics. So right now, the market doesn't really do anything. I mean, not much happened. We went down into the 1 minute demand zone, and we tagged the 5 minute too. So that kind of takes away the fun part, at least for me, because now I don't have a really good target to go for. I just switched to the 1 minute right here. There's a bearish pin bar at 9 a.m., which is quite interesting. We talked about this many times with Terry here. So all these pin bars around the market open, before and after, they like to be repriced, or as some would say it, at least I heard it back in the years, they called it wick fill. So a wick fill situation is quite possible. But in terms of supply demand, again, I do come up with this term every now and then because you guys know I'm all about this. I don't see anything. So no level right now. And I don't want to scare anyone away because I do have a 5 and a 15-second chart opened up on my left here. But even there is just nothing. So we're less than 5 minutes away from the open. It's the waiting game right now, guys. Even if I would love to pull the trigger, there's no target. Without a target, no bueno again. Right? Yeah. No bueno. Yeah. No bueno. Exactly. What do you see, Pine? Do you see anything on your chart? Well, I think that we're putting in a big outside bar on a 2 minute and the 5 minute. I know, Terry, you've talked about this before. I think it's called market on open or something like that, where Yeah, it's a market lot on like the open. market on close. I don't know if it's tipping its hat right now, and it's swept that low, and then it's pushing back up right now. So I don't know if the buyers are stepping in or what, but I'm just going to be reactive to the market and look for my inside and outside bars. Okay, you typically wait for the market to shuffle a little bit, or do you just like jump right in? Yeah, I usually wait. If I hop in and too early, it's usually maybe I'm trying to pass an eval or something like that. But on the funded accounts, I generally try to wait a little bit, maybe 15, 20, 30 minutes into the markets. That's usually my best trades. I lose a lot of accounts 30 minutes before the market open, and then 30 minutes after the market open. So like within that hour, I lose a lot of accounts. So it can be very boom or bust for me personally. Yeah, it's yeah. it's good information to know about your trading styles. Yeah, so I had a very good night last night on this pro account. I currently got it up to $7,344. Ooh. I really, it's just after I went tilty last week, I've been super patient with my setups. I just realized that I was just being impatient, and with all that market volatility, I was able to capitalize on it by just trading momentum on those candles and not really waiting for one of my setups. You know what I'm saying? And I was, and then once the market started to do that shift, I ended up not being able to adjust very well and end up losing an account. This has happened to me before. So for me, I just took a step back, said I really need to be patient and just wait for my setups. And last night we were crushing it, like, you know, just going like 6 for 6 on the trades, just waiting for setup. Patience pays. That's huge that you're up 7K. Our pro accounts are 30% off using code YouTube. Myth, you trade the open and you trade, is it called the pre-orb or something like that? Yeah, it's the pre-orb. It's the first 15 minutes or the 15-minute candle between 9 and 9:15 a.m.
And basically, I just place an order like Y today. es It's a lo que pretty habíamos big hablado el range. I día de ayer. ¿Se probably would not acuerdan que normally. había cierto grado de probabilidad de que después de esta caída tan fuerte que se generó durante el fin de semana y luego justamente el lunes, que estuvo ahí como lateral, ayer martes justamente también el mercado termina haciendo esta corrección y el precio sigue prácticamente en esta zona? Entonces, la gran pregunta, traders, ¿qué puede pasar de aquí? Creo que lo primero que necesitamos entender y reconocer es que tenemos niveles muy próximos, los cuales el mercado puede venir a revisar y a testear en dado caso que el precio intente dar una continuación. Primero, y antes que nada, el mínimo sin volumen que dejó ayer es súper importante tenerlo en cuenta. Esto es lo que marca dónde está la subasta o los participantes no quieren estos niveles de precios. Si ustedes se fijan, traders, el mercado justo con las distribuciones del perfil de volumen y tratando de entender que esto lo que acomoda es la intención de los participantes. En la parte de abajo no tenemos nada de intención, nada de volumen. Justamente esto es lo que generaría por acá el soporte. Y el mercado aparentemente ahorita acaba de abrir y ahí el mercado parece que quiere ir a revisar este soporte. Por la parte de arriba tenemos también por ahí unos niveles importantes que necesitamos entender y son básicamente lo que es el área de valor de la sesión anterior, que viene siendo esta zonita, y justamente también el máximo del rango nocturno, que aquí el mercado, si ustedes se fijan, es básicamente este soporte y esta resistencia las que está respetando. Creo que lo que tenemos que entender ahorita es, trader, si el mercado va a seguir bajando, primero tenemos que esperar a que rompa el overnight low, el yesterday low, genere valor. Si no genera valor en los perfiles de volumen, esto solamente puede ser un fake out, breakout, y el mercado engañe y termine dándose la vuelta. Lo mismo podría pasar en la parte de arriba. El mercado puede que engañe hacia arriba en algún momento y termine reingresando al área de valor de la sesión anterior, que viene siendo toda esta sección en color azul por acá. Y justamente cuando el mercado de una sesión nueva está dentro del área de valor de una sesión anterior que tuvo demasiado volumen, que tuvo demasiado desplazamiento, usualmente al mercado le cuesta un poco de trabajo romper. Esperemos que este no sea el caso, pero mientras esté en este rango, yo sí recomendaría que se tratara de tradear un poquito el extremo. ¿Qué quiero decir con el extremo? Tratar de hacer ventas de arriba hacia abajo y tratar de hacer compras de abajo hacia arriba. Entonces, creo que la facilidad y la intención al final en el contexto macro es que tenga una pequeña corrección. Entonces, yo la verdad me inclinaría más por tradear el lado superior para tratar de ir a buscar esos movimientos bajistas, ¿sale? Creo que hacia ese lado es hacia donde tiene el mercado la probabilidad. Pero bueno, traders, así lo dejo. Vamos a pasar con Richard para que nos cuente el que ve en las noticias y en el SP500. Perfecto, Omar. Muchísimas gracias por este breve análisis. Coincido un poco contigo. Análisis breve del SP500 traders desde mi perspectiva, gráfico diario para ubicar en qué contexto nos encontramos. Nuevamente el mercado se ha quedado lateralizando, más o menos encontrando como un nivel de soporte la parte de los 7420, que el día de ayer habíamos mencionado que anteriormente en días como el 12 de mayo, también el 19 y el 20 de mayo había utilizado como soporte para ir por esos máximos históricos. Lo considero una zona importante porque también el día a principios de este mes, 5 de junio y 6 de junio, lo había utilizado también como un soporte ahí. Y curiosamente es justo los niveles donde está lateralizando el mercado. Entonces la tendencia más reciente es bajista por los últimos días que hemos tenido, por lo que coincido con este Omar de que tal vez pueda dar una continuación bajista. Estar muy atentos a ese rompimiento que llegue a tener si es que rompe los niveles de soporte, o ver si nuevamente se apoya desde ese nivel de soporte para ir nuevamente a la parte superior. La siguiente área importante que yo tengo en la parte de arriba la tengo marcada más o menos en los 7550, pero bueno, hemos visto el día de ayer que no logró, o sea, está consolidando a nivel macro en esa lateralización que empezó desde el día de ayer tras, bueno, previo a la apertura, porque la tendencia prácticamente se dio tras la apertura asiática del día domingo.
Entonces, vamos a pasar a una gráfica de 610 transacciones para ubicar más o menos qué es lo que ha estado realizando el precio en horas recientes. Y como lo menciona Mar, en la parte superior hay una zona que ha estado respetando más o menos en los 7470 aproximadamente. Y en la parte inferior nuevamente en los 7420, como ya había mencionado. Una zona intermedia podría ser la zona de los 7440. Pero hay que estar muy atento a la reacción que tenga, ya sea hacia arriba o hacia abajo, y estar muy pendientes de si no hace algún falso rompimiento, como lo había mencionado Omar. Y resúmenes, el resumen de las noticias del día de hoy. Bueno, los mercados americanos atraviesan una sesión de corrección liderada por el sector tecnológico. Hay dudas sobre la inteligencia artificial y una fuerte venta masiva de acciones de chips de memoria, que es lo que ha estado impactando Wall Street. Mientras los inversores asimilan la fortaleza del dólar y vigilan de cerca las políticas arancelarias. Hay algunos factores clave que hay que estar al pendiente durante el día, donde las acciones de los chips de memoria sufrieron un recorte drástico tras un repentino cambio en el apetito de los inversores. Esto ha generado dudas sobre si el rally de las tecnológicas se va a mantener o si el sector necesita una pausa, un respiro. También del lado del dólar, la fortaleza del dólar, el índice se mantiene al alza por los 101.48 puntos, lo que añade presión a las acciones ligadas a las tecnológicas. Y en la política comercial y en los aranceles sigue habiendo un enfoque cauteloso tras los planes del gobierno estadounidense de imponer aranceles del 25% a importaciones de semiconductores y automóviles. Esto altera las cadenas de suministro globales, entonces esto también podría ser lo que ha estado impactando en los mercados traders. Ahorita vamos a pasar a la sesión de trading en vivo con el equipo. Excelente. Muchísimas gracias ahí a toda la audiencia, como siempre conectados. Fayoli, Carlos Millán. ¿A quién más tenemos por aquí? Tenemos a José Benito. Muchísimas gracias desde España. Ayer no te veímos, José Benito. ¿Cómo andabas? ¿Disfrutando la buena vida? No, ayer sí vino. ¿Cuándo fue? Cierto. El lunes. Ayer dijo que andaba echándose una cervecita. Es verdad. Fresquita. Mauricio, Pedro Consuegra, Hernando, Fernanzi, Jesús Guevara, Taker, Luis Monsalva, Martín Páramo, Ramón Deven, Jorge Enrique Martínez, el Gustavo, ¿qué tal? Y Clandestino, muy buen día. Ahora sí no se te durmió el gallo, Clandestino, bienvenido. Porque ayer sí llegó súper tarde, ya casi al final de la sesión. Bueno, amigos, ya vieron también el Bitcoin. ¿En cuánto está? $61,000 el Bitcoin y Ethereum $1,656. Sí, oye. Está feo. ¿Qué le está pegando a las criptos, Porque sí, o sea, malas noticias, cae Bitcoin. Buenas noticias, cae Bitcoin. No hay nada, cae Bitcoin. ¿Qué diablos? Está pegando duro. No saben cómo me alegro de haber liquidado esos que había comprado en 70, los liquidé en 73,000. ¿Sí, no? Postito. Ahí tuviera mis ahorros. Mi dinero. Hey, Backstage. Bienvenido. Tenemos a Backstage por aquí acompañándonos. Ahora es Front Stage. Back Front. ¿Qué tal, José? ¿Qué es lo que ves tú en tu gráfica? ¿Qué estás esperando? ¿No esperas nada? Pues en estos momentos, la verdad, nada. O sea, se quería esperar los primeros 15 minuticos a ver dónde se posiciona como ese primer balance inicial de la sección. A ver en qué rango se quiere mover el precio. Y ya conforme eso esperar a que rompa ese balance inicial para poder decir, bueno, vamos para arriba o vamos para abajo. Porque lo que yo veo, por lo menos en el Nasdaq en 30 minutos, o bueno, en una gráfica más amplia, desde el 23 de junio hasta el sol de hoy, estamos como en mero rango ahí súper amplio. Entonces, acaba de tocar como el área baja de los 29,640. Entonces, probablemente puede que quiera ir a visitar nuevamente los 29,880. O se frena ahí en ese POC donde tengo marcado pues como el perfil de volumen de la sección completa, la sección ETH.
por ahora esperar esos primeros 15 minutos. No sé si tenemos noticias que Sí, estemos esperando que de pronto ahí se mueva. para Forex Factory tenemos amigos Ujú. que New Home Sales, venta nueva de viviendas. Faltan A unos las 10 minutitos, a las 10 de la mañana, en teoría faltan por ahí unos 20 minutos, 20 minutos. pero es color amarillo. Entonces probablemente no tenga tanto impacto. Luego tenemos inventarios de petróleo y al final en la noche tenemos que Donald Trump habla. Entonces no sabemos qué vaya a decir, acerca de qué tema vaya a hablar. Es como una rueda de prensa por ahí. Igual ya está muy lejos de nuestro horario, pero pues bueno, ahí están las noticias. Creo que hoy es un día de mucha paciencia, traders. Mucha paciencia. Y Tanto en el SP como en el Nasdaq estamos prácticamente dentro del área de valor de la sesión anterior, justo como se los comentaba ahorita en el pre-market. Eso a mí me hace dudar demasiado de qué quiere hacer el mercado. Entonces, demasiada paciencia, traders. intenté un largo, pero falló. Creo que entré tarde. El movimiento era la apertura. Green zone. Está volviendo a caer. Tal vez aprovechar por ahí un corto. Yo sí voy a esperar un poquitín, amigos. La volatilidad, creo que no sé si Richard habló de esto, pero déjenme hago un refresh. La volatilidad ayer cerró en 19.49 y el día de hoy está en 19.15. Entonces es un gap alcista lo que tiene la volatilidad del día de hoy. Si termina cerrando ese gap, probablemente el mercado baje un poco más. Entonces, muy atentos con eso. Bueno, Yo por eso les decía como que veo más el lado vendedor que el lado comprador, justamente por eso. Green zone. Ayer al Sí, final sí no. me tomé una comprita por ahí en el SP500 ¿una compra? y salió buenísima el día de ayer. Sí, después de que terminó la sesión aquí, el live. De altísima probabilidad. Uno de altísima probabilidad, amigos. Green zone. Vinicio, bendecido día, amigos. Bienvenido, Vinicio. Buen día para ti también. Oye, es cierto, EduS, eso que comentas del oro. También la plata está por ahí leí que ha perdido la mitad del valor desde que alcanzó su máximo histórico en enero. ¿La qué? ¿La plata? La plata, ajá. No, pero la plata, o sea, sí, sí hizo eso, como dices, pero ahorita está súper barata. Perdió cerca de la mitad del valor que llegó a tener. Exacto. De hecho, justo eso les quiero Green hablar. zone. De la caída del Bitcoin podría presionar a MicroStrategy, ¿se acuerdan? Esta Sí. empresa fondo de Sí. Michael Saylor, ¿se llama? Sí, ¿ah? Qué interesante, ¿no? Por ahí leí que tuvo que vender un Bitcoin justamente para cubrir como parte de lo que. Ay, ¿cómo se llama? La notita dice que los 53 mil millones en tenencias de Bitcoin de Strategy actualmente cubren sus costos de financiación, pero una caída más profunda de Bitcoin podría hacer que la obtención de fondos sea más difícil. Se estima que si Bitcoin cae por debajo de los 30,000, Strategy podría necesitar una emisión sustancial de acciones para cumplir con sus obligaciones, aumentando la presión sobre la acción de MicroStrategy, obviamente, y
sería una posible recesión severa para esta empresa. Vender Bitcoin podría convertirse en una opción de último recurso, lo que potencialmente añadiría más presión al Bitcoin, amigos. O sea, deshacerse de tanto Bitcoin tan rápido, ya sabemos lo que pasa. El precio cae. Green zone. Quieren ver cómo... Bueno, no, quieren ver y quieren saber cómo va SpaceX. A ver, échale. Vamos a ver. Yo solo recuerdo que ya había llenado tu orden en los 150. Eso quiere decir que... Ayer estaba en Yo, bueno. 148. Bajó hasta 148. Bajó hasta 151. Sí, por ahí. Ahorita está en 151. Ahí por arribita de los 150. Y yo no sé por qué, pero eso cuando sale con demasiada fuerza, en algún momento tiene que regresar, amigos. Y me están antojando una venta en 7457. 7000. Ahí. Que se apoye en ese extremo de la parte superior. Green ¿Cuál? zone. 7000 ¿qué? ¿4 qué? 57. La puse en 7458. Ok. La pongo el stop porque creo que ahí va. Ay, Dios, yo Está para mí. dándose contra el Open y el Big One. Sí. Claro, ¿cómo puedo ayudarte con eso? Uy, se metió la Alexa. Ok. Alexa, tranquila, todo va a estar bien, no te preocupes. No hemos operado. Tengo claro, ¿cómo puedo ayudarte Oiga, con eso? no. Green Esa Alexa, zone. qué muchachos. Y se quedó un tick de llenarme, no puede ser. Y Alexa, ya perdiste el trade. No, Alexa, sí, ya me ¿compramos o vendemos en el Nasdaq? No tengo claro, ¿cómo puedo ayudarte con Ah. eso? Alexa no sabe nada. No, esa Alexa no sirve para eso. No. Alexa no sabe de trading. Yo que la compré es que para automatizar el trading. Alexa, dime dónde compro, dónde vendo, dónde pongo el stop, dónde pongo el target. ¿Cuánto arriesgo? ¿Vas a tradear SP o Nasdaq, José? NQ, Ok. ¿Dónde ves la entrada en el NQ? en esos momentos estoy esperando pues como que salga ese rango, porque es que mira que ya dio como los primeros 15 minutos de la apertura, que era lo que les decía que quería esperar, y estoy esperando a ver qué hace ya Green con esos zone. dos Sin niveles miedo, que tenemos. sin miedo. El primer nivel que me salió fue el 29.841 y el otro es el 29.602. Entonces, Green zone. conforme como interactúe con esos niveles, puedo pensar en operar o en rango o operar en continuación. Eso, miren, José la tiene clara. Oigan, vamos a ver lo del volumen de opciones. Ay, no, está hecho un relajo, amigos. No, A mí no me tomó el mercado. Se quedó un tick, güey. ¿Saben qué, amigos? Este mercado va a estar bien complicado. La neta. La mera verdad. Siento que está muy balanceado el volumen en cuanto a compradores y vendedores, y creo que es justamente el mismo reflejo que estamos viendo en el futuro. En el SPY está así, como que súper balanceado, como que hay la misma cantidad de compras, misma cantidad de ventas. En el SPX, que ya sabemos que es el spot, prácticamente es lo mismo. Ligeramente hay como que una dominancia vendedora, pero sí se ve complejo. En cuanto a Delta y lo que quiera hacer el market maker, hacia dónde quiere cubrir, en el SPY tenemos que... Después de mí. No. Tenemos que... Ay, ¿dónde está? Aquí está. Tenemos más hacia el lado vendedor, pero también tenemos algo de refuerzo en el lado ventas. El pull call ratio es de menos
0.98 y el Open Interest está en menos 626 mil millones. 626 millones, perdón. Entonces, efectivamente, probablemente tenemos más facilidad para ventas que para compras, pero aún así no es como que haya tantísimas ventas. Entonces, Ok. ojo con eso y tengan demasiado cuidado. Dígale Richie para que le cante al mercado. Yo te esperaba. Sí, oye, se quedó un tic de llenarme, se fue, acabo de bajar mi orden, ahora lo estoy esperando en 7450, pero vamos a ver. Y lo que no me gustó por ahora es que el precio bajó al nivel que les dije, reaccionó con un muy buen volumen y el efecto de ese volumen fue que la siguiente vela fue la completamente alcista. ¿Qué fue eso? Eso de que nos podría llegar a hablar, que probablemente se frenó el mercado en ese nivel, de que hay muchas órdenes frenando las ventas Green zone. y todas las ventas fueron absorbidas y podría el mercado posiblemente girarse. Posiblemente. Bueno, Y volver a llegar a ese nivel de 29.841. José no me está cayendo bien el día de hoy porque está en contra de lo que yo dije. Probablemente. Probablemente. Es lo que está pasando en estos momentos. Que en el desarrollo general de la tendencia el día de hoy sea bajista es otra situación. Pero puede que suba a engañar nuevamente. Listo, Ahí José. está ya Dinos tocando el dónde- Open. Dinos dónde comprar y dónde vender. Perfecto. Compren 3 en Microsoft. Pues mentira, no. Acuerda que aquí no damos señales, pilas. Trader Gus dice, está aprendiendo front stage. Carolina, bienvenida. me va a sacar. Me va a sacar. Si los muchachos supieran que yo soy el profesor, digo, pero mentiras. Ay, ese va Ay. Mentiras, mentiras, mentiras. No, no, no. Ah, me sacó en la venta. Edu, Gustaría 9 minutos para la intentarlo noticia. ahí. Ah, pero Edu sí es, ¿sí ves? Yo digo, voy a entrar y Edu faltan 3 minutos para la noticia. No, sí no se puede. 9 minutos. 9 Green minutos. zone. Ah, no, Minutos. tenemos tiempo. Ventas de nuevas casas. Tenemos tiempo de estopearnos una vez. Sí, hay tiempo todavía. Bueno, esa fue la reacción, como un falso rompimiento. Inclusive el perfil de volumen dejó como una mecha sin valor allá abajo. Sí, eso es lo que les iba a decir, justo. Ok, Dejó ok. un mínimo sin volumen y aparentemente fue como solamente un testeo al mínimo nocturno, mínimo de ayer, y como que no le gustó y se fue para arriba. Entonces, Ujú. vamos a ver qué pasa. Mira Nada que ahí más de una forma u otra piñón. se combina como el análisis, o sea, un poquito del histograma y un poquito del perfil. Yo sé que a ti no te gusta Así tanto el es. histograma, pero básicamente podríamos como tratar de darle una interpretación de que posiblemente hubo mucha intención de que el mercado bajara y lo que tuvo como resultado fue un movimiento completamente contrario. Eso nos puede hablar de que hay una posible absorción ahí. Ok. Posiblemente. Cantémoslo como Richie, yo te esperaba. No, me dejó. Ti. Me dejó. Imaginando a ciegas el color de un profit. A ver. Lo gracioso. Tampoco es como que le da a uno mucha confianza entrar en largo así porque sí. Buen día, Teresita. Recuerden ahí compartir sus gráficas en el Discord. Tener la posición, su análisis. Por ahí veo que Gus creo que nos compartió sus estadísticas como siempre lo hace. También este EduS. Este tremendo panel que hizo este EduS está loquísimo. Ahí en prueba. Sí, bro. Está buenísimo. Ya hasta salí en stop. Ya hasta salí en stop, Teresita. Llevo 3.
Oigan, ¿se acuerdan que hace tiempo, bueno, hace años en la pandemia, hubo esto con el Green GameStop? zone. Ah, sí, sí, sí. O había como un grupo de traders El que estaban short squeeze. ahí haciendo fuerza para elevar la acción y todo eso, ¿cierto? Ujú. ¿Saben cuál podría ser el próximo GameStop. GameStop? ¿Cuál? ¿Han escuchado hablar de Wendy's? ¿La de Una... hamburguesas? Zone. Ajá, exactamente. Ah, riquísimas, por cierto. Exacto. Bueno, pues hay noticia y hay como algo que se está hablando de que justamente en Wall Street Beats y en otros pues hilos y en otras comunidades de trading hay un anuncio que dice necesitamos salvar a Wendy's antes de que sea demasiado tarde. Porque la acción ahorita está en $6. De pasar de estar a 25, $30 está en 6. Entonces hay como un rumorcito de que la acción es when, o sea, si lo buscan, es when, podría ser el próximo GameStop o GME, o estamos metiendo las papitas fritas en la bolsa. ¿Qué tal? Ok. Ahí lo interesante de esto que comentas es, por ejemplo, cuando pasó lo de GameStop, o sea, se decía mucho que había sido como este grupo de traders que se organizaron en Reddit para hacer todo ese Sí. movimiento del short squeeze que hicieron. Pero poco después salió que también había metido, habían estado presentes grandes fondos de inversión también en ese movimiento que Sí. hicieron. Entonces, no sé si vaya a pasar exactamente lo mismo, o sea, si tiene una similitud o si vaya a tener una similitud, porque pues realmente ahí lo que salió es de que el movimiento tan grande que se vio, o sea, también fue hecho por grandes instituciones que estaban metidas ahí en ese movimiento tras ver todo lo que se estaba armando ahí con GameStop. Sí, se querían llevar una rebanada del pastel. Exactamente. Creo que voy a entrar en... Ay, a ver si no me deja otra vez. O por distraerme. Y creo que sí me dejó. No, Richie, Green no. zone. A ver. Creo que... Ay. Ah, previo pivote. Y no me lo van a creer, amigos. ¿Qué ha pasado con Wendy? ¿Qué pasó? ¿Ya subió? Subió 24%, amigos. Diablos. O sea, llegó a O 6 sea, dólares. O sea, sí está haciendo efecto eso. Justo. Y me meto a mi cuenta del broker de acciones y opciones y ETFs. Y es de las acciones que están como... Hay como ¿cómo le llaman eso? Como un escáner. Y te dice como de las acciones que están como más en auge o que están como teniendo mayor retorno, o se están moviendo más. Y justamente Wendy's es de las que están al principio. Es buen, ¿verdad? Sí. Oye, sí, 5, 6. Se ve el gap así, el alza, el movimiento fuerte, cómo subió. Buenos Este días. mercado no me quiere el día de hoy. Buen día, Guillermo. No, Me yo dejó. todavía estoy a la espera. Que todavía no estás en vivo. Dame chance. Aquí. Sí, está muy feo. Como mi cara. Green zone. Yo la verdad no he tomado nada. Y no, otro stop. Y ya, todo por hoy. Y Vamos a ahora sí, ver. vas a estar en vivo en 3, 2, 1. Guillermo, estás en vivo. Buen día, equipo traders, ¿cómo están? Bienvenido. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bueno, el mercado realmente muy lateralizado. Yo creo que aquí hay que
tener paciencia o buscar una operativa muy rápida, por lo que veo así a simple vista, pero así no se ve cosas graves realmente. Dale 50 contratos y vayan por un punto nomás. Por un punto, sí. O sea, está arriba, abajo, está arriba, abajo. ¿No? Ah, me sacó en la Bueno. compra. No puede ser, me hizo low tick por lo visto. Vamos a ver, vamos a ver. Sí, ¿cómo va la quinela? No, yo ya caí Yo muchísimo. yo les dije, me dejan remontar y nos vemos. Vamos. Mira, y este Juanito sigue liderando. No inventes. Sí, señores. Sí. Me pasó ya. Ay, ya me fue el cheto. Bueno, pues ahí les dejo lo de Wendy's, amigos, para que lo sepan, ¿sale? Por si quieren comprar acciones. Interesante ese dato de Wendy's, ¿eh? Sí. ¿Para acciones o hamburguesas? Las dos. Acciones, porque están muy baratas Zone. y quieren hacer lo mismo que con GameStop, de elevar el precio. Ok, bien. Porque estaba en $6 y subió 24%, apenas empezó a correr el rumor. Clandestino Zone. pregunta, amigos, ¿ya compraron acciones de SpaceX? Yo voy a esperar 6 meses. En noviembre compraré mi primera acción mientras el precio se acomoda. Yo había puesto una orden en 150, clandestino, pero solamente compré 10 accioncitas y ya. Y a ver qué pasa con ellas en un tiempo. Ahí puse la orden, la dejé esperando y justamente ayer la llenó. Bajó hasta 148 y ahí se llenó y pues ya. Ujú. Mauricio, como dijo Mar, comprar abajo, vender arriba, se ve fácil. Sí, pero dentro Se de ve ese, fácil. dentro de ese comprar abajo, vender arriba, creo que debemos de alinearlo con el contexto macro. Eso es lo importante. Y yo, en lo personal, eligiendo operar de esa forma, que no suelo hacerlo, ustedes lo saben, pero elegiría la parte superior de vender hacia arriba, perdón, de arriba hacia Ah, abajo. caray. O sea, Caray. me Yo confundí. seguí ese consejo y me estropeó. Vender de arriba hacia abajo. Eso es lo que traté de decir. Sí, señor. Bueno, ¿y tenemos alguna noticia hoy que nos ayude a...? No, no hay nada de noticias. Nada. Es que ahorita, hace un minuto, de En la hecho, nochecita salió habla. venta ¿Por de viviendas Green zone. nuevas. Y luego está inventarios de petróleo. Y ya en la noche habla Donald Trump. A ver ahora qué dirá tu queridísimo presidente Donald J. Trump. Están buenos los memes de Wendy's ahí en un hilo de ex. ¿Qué hamburguesas les gustan más? ¿Wendy's o In-N-Out? No sé. Whataburger. creo que- Burger King, McDonald's. De esas. ¿Se acuerdan que ahora en días pasados estaba hablando Freddy de las pizzas de. ¿Es comida sí, rápida? las de Pizza Hut. Sí. Ajá. De hamburguesas, ¿cuáles creen que son las mejores? ¿De pizzas? De hamburguesas. ¿De hamburguesas? Ah, las de mi mamá. ¿Qué se tomó mi hijo? Victorles. Gustavo dice Burger King. Uy, no. Green zone. Uy, no. Bueno, tocó ir expulsando gente del YouTube. También las de Burger King son buenas, pero todo. A mí lo que me gustó de Burger King fue en Estados Unidos que podía ir a servir varias veces ice. Entonces el señor de la recepción me miraba a mí pasando una y otra y otra. Y
Y yo sirváis que da miedo. Como aquí el único lugar donde los venden aquí en Colombia es en el cine. Es en el único lugar donde los he encontrado. El José ahí pegado al chupón. No se podía. Ya No con me el- dejaron. Ya con el cerebro todo frío. No me dejaron. Ay, Y no, bro, ese mercado está grave. feo. Mm, ¿Y el Nasdaq estará igual? Sí, Sí. bueno. Ay, sí. Sí, está igual. De hecho es el mismo rango, nada más que pues el Nasdaq tiene un poquito más de amplitud, pero es exactamente el mismo rango. Order submitted. Sí. Les decía en el pre-market que es Exactamente. justamente lo que ayer hablábamos en el pre-market de ayer, que el mercado después de esa caída que tuvo en Asia y Europa el día de ayer, el mercado tenía toda la posibilidad de entrar en una lateralización para ayer y no sabía si iba hasta hoy, pero ya vimos que sí. Green zone. Y se va a ir. Bueno, ¿quieren que les pase unas estadísticas del SP500 para julio? Ahí les van, amigos. Dice, la estacionalidad favorece a los alcistas o al mercado alcista. Desde 1928 el SP500 ha avanzado el 69% de las veces en la primera mitad de julio, mientras que el Nasdaq 100 ha registrado ganancias en 17 de los últimos 18 años. O sea, esto no es una recomendación de inversión, obviamente, pero justamente, ¿qué nos dice esto? Que probablemente para julio podríamos estar viendo un mercado alcista. No debe ser una regla, es simplemente estadística, pero para que lo tomen en cuenta. ¿Es en serio? Richie, estamos en las mismas. Take it easy, todo va a estar bien. Estoy fuera por hoy. No, amigos, pero ¿cómo que ya están fuera? Sí, oye, no. Y me hizo low tick. Order failed. Perdón, high tick. No, ya sí en ese mercado sí no le quiero entrar. Stop Sí, no, failed. yo ya. No está feo como mi cara. Vamos a ver. Vamos a buscar si hay chismecito financiero por ahí. Green zone. EduS. Y donde quería, no me alcanzó. Quedó antes de llenarme y sí se fue sin mí. No. Ni modo. Uy, hoy no fue mi día. A ver. Está maluca esa zona también para entrar. Sí. Lo devuelven desde 60 más o menos. Green zone. Dicen por ahí, en Pero es zona que- de nadie. Pero es que desde anoche ha sido esa zona, bro. Ese 7450 desde anoche está así. Y sí me hizo high tick, hijo de su mamá. ¿Pero qué estabas buscando? ¿Compra o qué, Richie? No, hay una venta. Ok. Yo voy a buscar una venta ahí. High tick. 29.669. Ni modo. Ni modillo. Ay. Green zone.
Me sacó. Me sacó. Ese grito de guerra. No, es que están descorrelacionados, amigos. El Nasdaq retrocediendo y el SP bajando. Ahí va de nuevo en el SP. Qué grosero. Green zone. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Demasiado grosero de su parte, diría yo. ¿Me le habías entrado en venta, José? No he entrado todavía porque pues ya habían intentado larguitos arriba y se estopearon. Entonces estoy esperando a ver qué quiere hacer porque pues según yo hay que ver, pero tengo que esperar. Ok. Ahí le veo direction. Y está entre el POG y el VWAP en el Nasdaq pues. Ok, ok. Eso como reacción mínimo interesante. Volumen. Lo mismo. Hay que estar quieticos. Me va a sacar en el SP, amigos. Sentémonos en las manos, muchachos. Sí, oye. Ay, yo creo que la verdad no hay mucho por hacer en este mercado. Green zone. Y toque está así. Son. Ay, Me sacó en stop. ¿cómo funciona esta vez? A mí me hizo high tick y fue directo al target. No puede ser. No puede ser. No Funciona esta puede vez ser. a ese nivel. No, parece que quiere hacer lo mismo. Green zone. Mira, qué Ay, grosería. güey, ahí va, ahí va. Luego después la grosería de este maleducado. Green zone. Sí, bro. Muchachos, les presento la boca del tiburón. El mercado Desde más ayer, grueso. oye. Aquí solo hay traders perdiendo sangre lentamente. No, A mí ya me mi trade- mordió. Mi trade de ayer. La milpa, la milpa. La milpa de ayer. No, la policía. Se está yendo. Ah, esa milanesa ya nada más es el pan molido. Esa milanesa, ya nomás las puras obras quedaron, amigos. Es puro pan molido. Dice José Benito, es un magnífico momento para una pausa de hidratación con una cervecita fresca. Buenísimo esa, José Benito. De hecho, lo que hay aquí no es agua, no es cierto. Green zone. Dios. Green zone. Clandestino dice que sueltan los perros a las 11. Ah, sí es cierto. Sí, clandestino siempre espera el cierre de Europa, ¿cierto? A huesos. Espera a que se suelten los perros. Peque. To let the dogs out.
A ver qué quiere hacer ahí el mercadito. Dice Gustavo, compren Nvidia, que es la que soporta los modelos de IA. Los modelos pueden aparecer de un momento a otro, pero el hardware para soportar los modelos casi que lo patenta. Ok. Es que Nvidia es una locura, Gus. O sea, no nada más se dedica al tema de los chips y todo eso, pero también tiene contratos con empresas que se dedican al desarrollo de tanto hardware como software para medicina. O sea, los aparatos me parece que de resonancia magnética, todo ese tipo de aparatos muy complejos utilizan también chips de Nvidia, o Nvidia está metida por ahí también en eso. Está bastante interesante todo lo que abarca Nvidia. No nada más es el gaming. Bueno, por lo general creo que todos lo conocimos Nvidia por el tema del gaming, pero es muy amplio todo lo que abarca. Últimamente, pues lo sabemos, es la inteligencia artificial, pero es muchísimo más. ¿Hace cuánto no había un mercado así, la verdad? Uy, demasiado. Sí. No, esta vaina sube, Demasiado. baja, sube, baja. Uy, no. Sí, Pedro, justo así lo haría Sí. si no estuviera que, si no estuviera que tener aquí. Hoy es un día para o mucha Green paciencia, zone. o simplemente observar, o simplemente regresa mañana. No hacer nada. Green zone. Order submitted. Ah, mírame esa vaina. Sube, baja. Y Sí. Ahí está. Pero yo vi las acciones también cayendo, ¿no? Sí. Sí, man, yo vi el uranio en 44. Sí, sí. ¿Cómo va? Yo vuelvo a, El yo uranio vuelvo a está comprar ahorita en bajando. 40. ay, bajó hasta 40. No, que llega No. a 40 y compro. Ah, ok. Yo la verdad yo quería deshacer eso del uranio. ¿Desde cuándo Sí. estamos en eso? En como abril. Es el año de la- pasado. Ajá. el abril del año pasado, sí, exacto. Bueno, en abril del año pasado fue más o menos cuando empezó el despegue, güey. Enero, febrero, marzo, abril, por ahí. Order Y canceled. fíjate, he leído bastante de que hay temas Green zone. con toda la parte nuclear. He visto algunos acuerdos y me llama la atención que esté retrocediendo. Sí, Se es que eso supone está que eso raro. debería de generar un impulso para continuar con esta subida. ¿Cuánto fue que teníamos el chiste este de, oye, perdiste tanto dinero? No. No, ayer. Green zone.
Ese sí te lo compra. No, Martín, hay que aguantar como los meros machos. Todo o nada. El clandestino. O esperar, viendo series o trabajando. Esta profesión es 900. No, ¿qué? 9.999 paciencia. Definitivamente. Y sí, la verdad es que es un día como para estar con las manos arriba. Y mira que sí están funcionando esas ventas, amigos, ¿eh? O sea, siento que el movimiento es bajista. Ya respeto. Yo siento que me dio una patada en el trasero y se fue sin mí. También buscabas la venta, ¿verdad? Sí, bro. En 2 ocasiones y en esas 2 ocasiones me dejó chiflando en la loma. Y si aplica la cancioncita de José de Yo te espero. Sí, exactamente. Que ahora sí va a romper. Parece. El Nasdaq ya rompió el mínimo. Bien. LSP. Se fue. Ahí va. Bueno, yo creo que ya rompiendo esa zonita ya nos da un poquito de movilidad al mercado. Order submitted. Order filled. Gustavo dice que se vienen los largos. Hola, espera, No. ¿dónde está Gustavo? Expulsar Así, indefinidamente. Expulsar. Mira, pero tiene toda la razón. Mira esa barra que hizo ahí. Ok, expulsar a Guillermo con Gustavo. Ah, yo estoy quieto, güey. Estoy que veo ese mercado. La verdad estoy es que Y Guillermo, a mí todavía no me expulsen. la verdad es que estoy completando los resultados de los otros partidos. Uy. ¿Eso es una amenaza? ¿Es una amenaza? Yo quiero ver en qué posición voy, amigos. Filled. Estoy a 3 puntos de José, a 16 puntos de Juan. Y eso hoy los completo con los resultados. Green zone. Qué grosería, ¿verdad? Nos vemos. Ay, no inventes. Mira, Yo ya voy en el lugar 17, amigo. Ah. Amigos. Me descuidé muy feo. No, es... yo la Estoy semana a- que estuve de vacaciones a 2 horas, realmente no llené muy bien. Entonces por eso me tomaron ventaja. Pero volví y todo malo. Bosnia, Herzegovina, Qatar. ¿Qué marcador le pondrían, amigos? Green zone. No, es que Qatar no juega nada, bro. Todavía les puedo dar la vuelta. Todavía les puedo dar la vuelta, amigo. Haití, Marruecos. Uy, ese siento que está muy... Uy. Order submitted. Green zone. Uy, el Richard va... Bueno, Richard va... En tantito 15. más arriba que yo, sí. Pero no, fue el cheto. Melanie, Omar.
Yo lo llené desde el primer día y dije, le eché la bendición. No le he modificado nada. Eso. Lo que marque. Exacto. Pero ya a estas alturas dudo que una remontada sea posible, ¿verdad? Pero quién sabe. Tendríamos que sacar casi 12 puntos en todos. Ajá. Gus como que tenía razón. Mira la Mira, falsa ruptura tan hermosa que hizo en ese mismo Des- nivel. desbloquealo. No, no. Qué bendición. Soy impresionado. Gratamente impresionado. Muy bien, Gus. Order canceled. Uy, ¿qué fue eso? Tremendo rechazo que hizo. Sí. Muy bonito ese rechazo. Muy bonito ese rechazo. Y justo en la ¿Sabes? misma zonita ahí. A mí, ¿saben qué es lo que más me gusta del mundial? Los videos que se están generando en México. Ah, le estamos ganando a la IA otra Ahora vez. sí, por fin. Llevamos el primer lugar en eso, por lo menos. Acá. No inventes todo el relajo que se Green zone. traen. Tanto bueno como malo. Ey. Me encantan los videos de quiero volar. Y los avientan. Reportero promedio internacional. Y ya vieron la gente de Argentina que se encontró con una persona de tamaño distinto. Ok. Lo empezaron a alzar y a gritar, le pusieron un nombre especial. Qué caja, güey. Muy charro eso. Yo te esperaba. Vamos para abajo de nuevo. Green zone. Vemos que vuelve otra vez a este nivel de los 29.615 y ahí meto la compra. Esperar aquí. Aquí y sale. Order filled. Dice Martín que no fue un rechazo, fue una continuación. Sí, pero mira cuántas ha dado. A continuación, ¿cómo así? Bus, seguimos alcistas. Ok. Si rompe, se rompe Stop con fail. fuerza, sabrosísimo.
Con el Open, ok. Sí. De ahí arriba sí dan ganas de una venta, amigos. $7,460.75. Voy a intentar la ventita. Vamos a ver si jala. 137 de stock. Y vamos a ver. Green zone. Ahí. Ah, Ush. ya me- Comparte, va en largo. Green En zone. Me sacó el luz. que va en largo en el SP500. Ok, interrumpe esa entrada. Target al previo pivote. Mal, nada mal. Va bastante bien ahí. Va con 3 contratos. Sí. Y va. Y no bajo atrás de la zona, ni modo, pero ahí va. Inicia el balance high y va a buscar Gustavo. Excelente. A mí me sacó un stop esa venta que intenté ahí. Lo que les digo, no, los mercados en rango no son lo mío. También me pateó y se fue. No son lo mío. No, mercado. Nada bueno. Feo ese mercado. Entrar de arriba con respecto a antes. Por debajo del Open, vamos a ver si me llena y si no, pues igual ese sería el último trade del día. Dice EduS. Están totalmente descorrelacionados. Ok. Demasiado. Green zone.
No, yo sí todavía no Ay, veo mira. nada. Me tocó la orden y no me llenó. Ay, no. Ay, no. Bienvenido al club, bro. No. Bienvenido al club. Yo te esperaba. No. ¿Eh? Pero Ahora ahí, vas, pa, que para arriba. ¿vas en venta? En compra, en En compra. compra. Y ahí, tra, que se pega un jalón hasta arriba. Mm. No, qué grosería la de estos mercados, sinceramente. Hombre. María. María, hombre. José Benito. 7400 del contado está funcionando como resistencia fuerte, mirando a ver si lo pasa. Mientras tanto, esperando que suelten los perros. También, José Benito. Green zone. Go, goes. Pero si ves pues la grosería de ese mercado. Me tocó en la mera puntita donde me hubiera llenado ese trade. No se hubiera ido nada en contra. Pero bueno, Bienvenida a mi vida del día de hoy, backstage. venido a mi día de hoy. Ahí todavía está, inclusive ya se formó el nodito. Y justo está en correlación con el value area. Está chévere esa zonita. Sí. Está bueno. Green zone. Dios, mercados. Pero en serio, hace tiempo no había mercados así, Sí. pero meses. Tan laterales no había habido. Sí. No, y erráticos, bro. Es que mira, tú ves esas barras, yo Sí. estoy viendo una de TIX y ves eso así, Ujú. en un rango, pero lo mejor es no ver esto. Y comprar plata y oro otra vez. Importante. Dice Winning26, buen día, me recomendaron unirme a este live por el día que tienen psicotrading. Ok, Winning, bienvenido. ¿Ustedes se imaginan en una de esas invitar a alguien así y hacer una sección de psicotrading personalizada y que todos los traders puedan aprender? Estaría chévere. Hablando de Wendy's, estoy viendo que ya está subiendo a $8 la acción. ¿Wendy's? Tremenda subida, bro. Empezó en 6.30 y ahorita ya ven 8. Es lo que les Compren. ¿Ya compraste, Omar? No compré. Pero sí dan ganas. Y después nos dice a todos lo que podemos ganar. Unas 20 acciones. Unas 20. ¿Es el ticket? ¿Cuál es el ticket? Y lo reviso, a ver. Gwen. Bueno. Ya tocó un mínimo de 6.17. Sí, mira esta vaina ya ven, subiendo, ocho. es que 30%, güey. Pero que Sí. Sí. Es lo que les decía en la mañana. Pero con tremendo gap, bro. Sí. Sí. Pero Es que. Dios. Dale. No, que subió hasta
8.89. Ya bajó 8 centavos, ¿no? Pero ¿qué es esta joda? Bueno, compremos 10 acciones por joder. Dios mío. Para los chescos. Es que es lo que les decía, o sea, hay varios foros de pues inversores, acciones, traders que están hablando de que Wendy's podría ser el siguiente GameStop para elevarlo, para no dejarlo morir, porque pues quieren rescatarlo. O sea, que dicen que Wendy's va a ser el siguiente GameStop. Así es. Por eso tengo varios ahí foros donde siguen acciones y así, y justo estaban hablando de eso, por eso es que me metí a ver a X y justo también en X estaban hablando de eso. Vamos a ver qué más. Ah, sí, mira, en Wall Street Beats también están hablando de esto. Bueno, bien. El eslogan es: necesitamos salvar a Wendy's antes de que sea demasiado tarde. Si esta empresa quiebra, todos nos quedaremos sin trabajo. Buen mensaje. Pues, No sé, a mí Wendy's no me paga. Bueno, voy a intentar tomar un cortico, un largo digo, pero creo que me la voy a meter en los micros. Ese mercado está muy raro y no quisiera arriesgar lo que hice ayer. Y yo está ya medio estoy volátil, dentro sí. ahí. Ya estoy dentro en ese trade. Vamos a ver. Ahí va funcionando. En el mismo nivel. Ahí me quedó funcionando. Esperemos. A ver. ¿Compra? Sí. En el 29.730.25. Ok. En ese mismo nivel. Que coincidía un no de bajo valor. Y justamente con el value area high del perfil de volumen de la sesión. Ahí en teoría se debería proteger, pero voy a aguantarme. Nada más voy a reducir un poquito el stop, porque es que sí está como muy agresivo los movimientos, ¿no? Hey, ¿se acuerdan que hay este broker en Estados Unidos que se llama Robinhood? Que es justo de compra-venta de acciones, ETFs, todo esto, criptos. Acaban de detener la compra de acciones de Wayne. Y yo les creo. Y me estaba acordando que justo también cuando fue el tema de GameStop hubo También pasó. demasiada polémica alrededor de eso porque a mucha gente no la dejaban vender, Ajá. otros no los dejaban comprar, les estaban dando como prioridad a ciertos clientes. Entonces, interesante. Sospechoso. Gracioso de raro, no de risa. Bueno, ya me hubiera sacado un break-even. Vamos a ver si ese stop que le di lo aguanta o si no, pues ya nos vamos. Nos vamos. Listo, nos fuimos. Ya vas a desconectar todo esto y lo bendiga. Mira, dentro de mi trade. Una venta con 4 micros. Yo también voy venta. Perdón, una compra, ¿no? Yo sí compro. No, yo sí voy en venta, amigos. Yo sí voy en venta. ¿Vas en venta? Ok. Sí. No, pero la verdad, estos mercados no me gustan nada, güey. Vamos a ver. Por eso lo puse en micros, porque dije, bueno, sí, está de funcionar ahí. Desde ahí alcista, pues. Algo pequeñito, pero la verdad, así operar, no. Sí, no, está muy complejo. Dice Win que qué día tenemos el día de psicotrading, que una amiga lo recomendó. Bueno, mira, el lunes es el día que es como un poquito más de psicotrading, ¿sale? Pero casi todos los días estamos hablando justamente de temas como, pues, no sobreoperar, como seguir el plan de trading. Al final, casi todos los temas que vamos tocando en el día a día terminamos de darles un tono de psicología, se puede decir, como para que justamente siempre tener presente el tema y que no sea como eso es lo que más batallamos los traders, ¿no? Todos sabemos el tema de respetar el sistema, el plan, la estrategia,
saber controlar emociones, entonces al final termina siendo mucho de eso. Te invito a que te quedes hasta el final porque el tema de hoy está muy bueno también. Siento que me va a sacar, amigo. Ah, me sacó esto. Sí. Mi conductor es Qué un... belleza. Ve, me sacó en stop para después subir el grosero desasiado este. No, 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 no. Bienvenido. Estás teniendo la misma experiencia que yo. Dios mío, qué grosería, de O sea, verdad. lo sacó en Bueno. stop y ya va para arriba. Sí, me sacó en 200 de stop porque como le reduje un poquito el stop, no le quise colocar break-even más uno. Y pa, que se dispara. Vamos a ver si es capaz con ese nivel, ¿no? Porque pues ahí es donde se ha frenado desde las 8:54 de la mañana. Bueno, 9:54 en Nueva York, para ser más Ajustamos mi exacto. stop y Esa ya subida. El Guillermo sí la agarró un poquito más abajo, ¿cierto? Sí. Tra, que ya Tómalo. salió. Ya salió. ahí salí. ¿Lo tomó el paciencia micro paga, y así o qué? señores. Tómalo. La paciencia paga ese trade. Esto No, tomó yo el tomé micro con y 4 micros, bro. Ahí estamos bien. Bueno, creo que ya estoy. Buenísimo, Guillermo, buenísimo. Para los confites, para los confites. 270 apenas para el maíz pira hoy de los partidos. ¡Ay, inspira! Para las crispetas. Ay, qué caja. Ah, ¿qué es esa reacción tan hermosa, señores? Lo vi así, no fui Tremendo más target fuerte. el Gus, ¿eh? Qué buen Ahí target. está. Sí. Aguantaste, Gus, ¿eh? Aguantaste. Qué buenísimos Bendito. trades se aventaron. Hoy sí me equivoqué yo, amigos, lo reconozco. No, por dos, bro. Yo ya no quiero lidiar con el mercado. Sí. Yo la verdad ahí le voy a dejar ya, porque ayer había sacado 1900 y hoy ya regresé 900, me quedan 1000, entonces así que quede mejor, amigos. Así pasa cuando sucede. Además, este mercado no creo que vaya. No creo que ¿sé qué? Se suba. ¡Bum, Sí, yo no bum! creo que vaya a dar Esa movimiento. grosería. ¿O será que se va ahí a despegar ya? Vamos a ver qué pasa con el 29.841. En el IE 7490 para superarlo y arrancar una tendencia bonita. Y en el Nasdaq 29.841. Podría ser. Uf, ¿Será? qué buena. ¿Será? Qué buen trade. Green zone. Será muy buen trade, muchachos. Lástima que me sacó en stop. Y ahí se disparó súper bien. Siguió respetando la misma zona. No sé si llamarle eso una mala gestión, pero bueno. Timing, bro. Eso es timing. Sí, porque teníamos un stop más amplio que de pronto hubiera aguantado ese movimiento que tuvo. Pero al ver que ya había recorrido casi $700, pues no quisimos colocar el break-even, pero sí redujimos la mitad del stop. Pero es lo que hay. Ay, sí. $29.875. Uf, salió por Y se fin eso. rompiendo. Ujú. Aunque igual en 30 minutos, o sea, si uno mira todo el mercado en el Nasdaq sigue todavía dentro del rango. O sea, tendría que estar por encima de 29.900 para poder decir que salió completamente del rango. Bueno, Ahí igual- está en la zona de conflictiva. Igual del lado donde lo pueden del regresar. SP500 tiene que superar los 7491 para decir que ya salió. Pero ahí va. Va con fuerza. Interesante.
Está entrenando. Donde se pueda regresar. Sí, pero yo siento que va a ser pullback, ¿no? Aunque ahí es la zonita en donde ayer el mercado también llegó. Tal Green zone. vez. Tal vez. Bueno, creo que dando un pullback también podría ser una buena opción, ¿verdad? Sí. Ahí estaba buscando el 7490 para el 10. Green zone. Green zone. Bueno, adelante, señores. Algo, algo del día. Hay que hacer el pullback para esperar el otro trade. Ay, No mentiras. No, yo con eso creo que quedo satisfecho hoy a pesar de ese mercado. Bueno, equipo, los dejo. Nos vemos mañana. Dale, Que Guillermo. descansen. Muchas Gracias gracias por por todo, acompañarnos. traders. Gracias. Quedan en buenas manos. Dale, bro. Dale, bye. Green Y- zone. Ay, qué y- mercadito. Dice que la decisión me Este- da rabia cuando el mercado me deja en visto. Por dos, hermano, por dos. Y hoy fue uno de esos días. Ay, 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 ay. Yo hoy sí, la verdad, me equivoqué. Hoy sí yo decía que ventas y ahí estaba, con puras ventas y el mercado sube, y sube, y Pero, sube. pero fíjate, a pesar de que, bueno, está terminando dando ese movimiento hacia el alza, o sea, sí hubo buenas Ujú. oportunidades para tomar ventas, o sea, no considero tanto que te hayas equivocado, o sea, si hubieras Sí, podido sí, sí. aprovechar un movimiento en corto, que fue algo que yo también intenté hacer, pero bueno, ni modo, hoy no se logró. Definitivamente, Richard. Así que está bien. Ah, ya acabo de ver tu trade clandestino. Uy. Pues bien. Pues bueno, traders y profiters, vamos a pasar a nuestra sección del día de hoy, donde vamos a hablar acerca de debate público. Hoy toca el tema de caray, a ver, espérame. Sí, debate público.
El tema, los horarios de trading. La apertura americana o no operar. Y nos vamos a enfocar si es realmente la apertura de Nueva York el mejor momento para operar o si existen oportunidades igual de válidas en otros horarios, en la apertura de otros mercados, como por ejemplo la sesión asiática, la sesión europea. ¿Qué opinan, traders? Vamos a debatir al respecto. Excelente tema, Richie. Sí, Creo, bastante interesante. creo que sí, yo pienso que sí hay que diferenciar efectivamente los tipos de sesión. O sea, tanto lo que pasa en sesión asiática, sesión europea, sesión americana. Y que creo que va a depender mucho del sistema o la estrategia o lo que hagas, que el patrón que sigas. Sin embargo, creo que un tema bien importante es entender la velocidad y la cantidad de volumen. Sabemos que en Asia y en Europa son sesiones que justamente como estás operando un mercado americano, en Asia y Europa, obviamente de este lado del planeta queda de noche, entonces no va a haber tanto participante o tanto volumen que se genere en esos horarios. ¿Por qué? Porque pues, es prácticamente medianoche. Pero creo que el tema está en que creo que no es lo mismo, bueno, no creas, sino que no es lo mismo operar, por ejemplo, un Open de Europa con un instrumento, un mercado de futuros europeo, en donde sí va a haber bastante volumen y que probablemente en otro horario no lo habría. Entonces, refiriéndonos solamente al Open de Nueva York, creo que definitivamente es donde más participantes se concentran. Lo hemos visto por los histogramas de volumen, cómo se ven en la parte de abajo de una gráfica, en donde antes de las 9:30 casi no hay volumen y a partir de las 9:30 se incrementa el volumen. Entonces eso definitivamente va a traer como mayor cantidad de participantes al terreno de juego, al mercado. Y creo que sí es un tema interesante. No sé por ahí los traders que piensen. Yo creo que también depende de qué estrategias se sigan. Por ejemplo, hay estrategias donde funcionan bastante bien en la apertura americana o los patrones que pueden llegar a darse dan mejor en la apertura americana. Sin embargo, yo también conozco estrategias donde realmente no importa la sesión que se tradee, se pueden dar oportunidades en cualquier momento. Pero pues justamente para eso hay que hacerle backtesting, la tarea que ya todos debemos de conocer, que es justamente hacerle backtesting, qué tal funcionan, checar niveles, áreas, todo eso, y dónde es más, cuándo es más prudente o cuándo funciona mejor la estrategia y sin importar el horario, porque también lo hay. Sí, y justamente ahorita que hablas de los horarios, no, o sea, cuando ya lo vemos de una forma muy específica, no todos los futuros abren a la misma hora. O sea, todo lo que son índices y monedas se abren 9:30. Pero el oro creo que de hecho abre una hora antes y el petróleo creo que abre media hora antes de la sesión de las 9:30 de la mañana, hora Nueva York. Traen un poquito de desfase. También cierran más temprano, pero creo que es también como un tema ahí, ¿no? Que justo debemos de aprender a entender qué instrumento estamos tradeando y qué momentos son los de mayor movimiento, volatilidad, volumen, participantes, como lo queramos entender, pero al final es en qué momento se pueden mover un poco mejor el precio. Y también viene esta parte, muchas veces cuando estamos en las primeras horas de la apertura o esos primeros bloques de media hora, muchas veces el mercado se mueve un poquito más rápido, pero conforme comienza a avanzar la sesión y se acerca a la mitad del día o finalizar el día, el mercado muchas veces tiende a ponerse un poco lento. Entonces también eso a veces ayuda, es como que los trades se dan un poco más lentos, pero también se dan bien porque tienen ya como que la estructura de lo que realmente quiere hacer el mercado. Y se soltó el chat. A ver, vamos a ver qué dicen ahí los profiters. Dice Jesús Guevara, pero tu análisis sí dio oportunidades para baja, pero las dio bien complicadas. Luego se dio para este mango que
Dice Mauricio, después de operar muchos años y como una forma de controlar la ansiedad, puse la regla de operar solo 1 hora diaria, la primera hora de Nueva York, ¿ok? Que bueno, eso tú lo has determinado con base en la experiencia que has Order tenido y submitted. consideras que eso es como la mejor, el mejor horario para ti, para operar, para la estrategia que estés llevando a cabo. Carlos Profit dice, pero da movimientos fuertes y marca camino del mercado. Según mi experiencia, más que el volumen. Ok. Ramón Deven dice, hay que mapearlas, pero operar en ellas con mejor volumen y volatilidad puede llevar a un ajuste en la estrategia. Y el ratio riesgo-beneficio. También depende del tipo de activo. Ok. Order canceled. Dice EduS. Lo importante es hacer backtesting al horario que operas. Sí, definitivamente. Bueno, de manera general, creo que más que el horario, o sea, de la estrategia, y ver justamente en qué horario puede haber más oportunidades de acuerdo a la estrategia que estés llevando a cabo. Dice Carlos Profit, no es una cuestión de volumen para mí, yo opero hacia Londres y... Perdón, yo opero Asia y Londres y es mejor para mí, ¿ok? Hay mucho ruido, o más bien, hay mucho ruido y muchas ballenas peleando a minoristas. Gus dice, estadísticamente el SP ha subido más en overnight, sesiones overnight, que en el RTH. Entonces, no es un tema de rango volatilidad, simplemente el diseño de la estrategia. Ok. Yo creo que coincido un poquito con Gus en ese aspecto. Ramón Deven, en lo que es en lo que respecta al SP500, no lo opero en la sesión europea o en la de Asia, pero busco entradas en el premercado americano. Ok. Dice Mauricio, ok, bueno, Mau comenta, pues, de acuerdo a lo que él busca, dice, la idea es ganarse la vida dentro de la primera hora de Nueva York y después cerrar y olvidarse hasta el día siguiente que el mercado está ahí para uno. Eso también es bueno. Si tu estrategia te lo permite, sí. Yo creo que depende muchísimo más de la estrategia que realmente de la eficacia de cada horario. O sea, cada horario tiene su forma de operarse. Por eso lo que dijeron del backtesting es muy importante, porque si tú vas a operar Asia, tienes que hacer backtesting en Asia, porque el movimiento no va a ser igual, la volatilidad no va a ser igual, la paciencia no va a ser igual. Alguien que esté acostumbrado a la volatilidad y el movimiento de América, le puede dar un colapso emocional de impaciencia Sí. al tratar de operar Asia. Entonces yo creo que lo más importante es eso, hacer un backtesting correctamente en el horario en el que decidas operar, en el que puedas operar, dependiendo en el lugar del mundo en el que estés y que te convenga para tu propia psicología, porque por ejemplo, alguien que sea muy impaciente le puede servir operar en América porque pues el mercado se mueve rápido, los movimientos son rápidos, entras y sales rápido, entonces tu impaciencia no le da tiempo a que se descontrole, sino que haces las cosas constantemente rápido. O alguien que le guste operar con más tranquilidad, que los movimientos no sean tan rápidos, que le dé tiempo de pensar y analizar las cosas, le puede servir mucho más operar en Asia antes. O incluso esperar a que la apertura pase un tiempo, 2 horitas antes de operar, y eso ya le puede dar un poquito más de tranquilidad, inclusive de contexto. Creo que un tiempo aquí en el live tuvimos operativas en la que ustedes estaban esperando más a que pasara como esa volatilidad inicial, porque estábamos en 27 o en 26 y estaba muy alta, y más bien esperábamos para operar, porque la apertura estaba supremamente complicada. El Nasdaq prácticamente necesitaba un stop como de $1,200, entonces súper complicado. Entonces sí, eso es lo que yo pienso. Dice, cada horario hay que estudiarlo. Yo todas las estadísticas las hago tomando en cuenta el rango horario. Dice Víctor Jiménez, en mi opinión, se puede operar en cualquier horario, depende del contexto del mercado. Los institucionales, después de tener todas sus acciones, explotan a la hora que sea. Martín García, la americana tiene más posibilidades, pero la asiática también da unas buenas posibilidades. Ok. Jesús Guevara dice, hay temporadas donde el mercado de Asia da mejores movimientos por día.
Sí, eso me ha pasado. Yo hace un tiempecillo estaba operando el Dow Jones en mi cuenta personal. Y justo lo hacía en sesión asiática y se daban los patrones súper bien. O sea, y no era como que necesitaras tantísimo volumen, pero estaba respetando muy bien la estructura. Entonces, efectivamente, así pasa. ¿Volviste? Dice Víctor Jiménez, yo he dejado posiciones en la asiática y me acuerdo y me cuesta dormir y en la mañana amanezco con 100 puntos positivos. Sí, fíjate que yo también conozco una estrategia que también lo permite y al principio cuando estaba testeando eso, o sea, sí fue como un poco incómodo porque yo nunca había dejado operaciones así corriendo en la noche. Entonces sí, o sea, por lo mismo de que era como las primeras veces de que estaba teniendo ese tipo de experiencias, o sea, me estaba despertando a cada rato, o sea, no dormí muy bien esa noche porque estaba así como que con ese pendiente de acá, o sea, no, y también la computadora nunca la apagaba. Eso pasa muchas veces. Cuando uno tiene posiciones abiertas, estás como que, no puede Sí. ser. No, yo no duermo directamente. No, ya después me acostumbré, o sea, gestionando bien el riesgo, pero las primeras veces que estaba testeando esa estrategia, sí, oye, o sea, sí eran noches de no dormir. O dormir poquito, pero ya después como que me acostumbré y fue así como, no pasa nada, que pase lo que tenga que pasar, ¿no? Y pues sí es padre cuando despiertas y ya tienes el target, ¿no? Es como, qué chido. Sí. Bueno, Eso se puede utilizar de pronto con algún tipo de smart money, yo creo. Dice Zaretes, si hay alguien con éxito operando los índices de Asia y comparta la estrategia, jamás he podido con ese horario terrible y sí que he intentado. Pues como todo, Saray, hay estrategias, ya sabemos, o sea, no hay como en este mundo de trading no hay un santo grial. O sea, hay gente que opera de miles de maneras. Creo que fue algo que todos nos pudimos haber dado cuenta el año pasado que estuvimos con los torneos, donde como veíamos a los participantes operando de diferente manera, con indicadores completamente distintos, algunos con más, otros con menos, otros con gráficas muy limpias, otros con muchísimos indicadores. Entonces, de que hay manera de operarlo, hay manera. Simplemente es como encontrar y también que tú te sientas cómodo operando de esa manera, porque también algo de lo que hemos hablado aquí es de que pues también la estrategia se adapta a ti. A pesar de que puede haber muchísimas estrategias, te puedes sentir incómodo con algunas, ya sea por el riesgo que tienes que asumir con alguna, o el ratio, o el rango en el que se opera, o por ejemplo esto que estamos hablando, ¿no? Que también tiene que ver con los horarios. Entonces, pues bueno, también eso es algo que a tomar en cuenta. eso. Ok. Sí. Bueno, Excelente, amigos. Muy buen tema. Ahí Muy buen tema para el día de hoy. demasiada información RTH, ETH y las diferentes sesiones que hay en los mercados. Y que obviamente va a depender también de tu zona horaria. Definitivamente. Bastante interesante. Green Zone. Por ahí vemos Yes, que también, yes. o sea, ahí con los profiters, o sea, también encuentran esas diferencias, ¿no? Hay quienes se adaptan únicamente al americano, hay quienes operan de todo, hay quienes dicen realmente no me importa el horario, yo puedo operar la hora que sea, pero pues bueno, como hemos mencionado, ahí depende de cada quien, depende de su estrategia, depende de lo que te sientas cómodo. Y pues bueno, con esto vamos cerrando el tema de hoy, traders. Espero Me que sigue. haya servido, que hayamos aportado ahí un poquito, que les hayamos ahí iluminado un poquito su trayectoria en este desarrollo como traders que todos ustedes son. Y pues bueno, ha llegado el momento de despedirnos del día de hoy. Paz, Omar José, adelante. Stop filled. Listo, trader, nos vemos el día de mañana. Yo salí en stop, me llevé, ¿qué? 4, justo estoy viendo. Por A dos, ¿no? 4 stops. Creo que sí, el mercado justo está muy lateral, está complicado. Entonces, no se pongan a sobreoperar.
y sean pacientes, ¿no? Sobre todo. Creo que estos días, como lo comentaba Guillermo, son complejos, son raros, pero en algún momento se terminan, traders. Eso es lo más importante entender, que eso en algún momento cambia y ahí es donde viene nuestro momento de hacer lo que sabemos. Entonces, traders, nos vemos el día de mañana. Tengan excelente día y por aquí nos vemos el día de mañana. Perfecto. Traders, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Yo también salí en stop. Trades, tomé tres trades salieron en stop. El último salió gestionado, pero bueno, vamos a ver cómo nos trata el mercado estos próximos días. Espero que estén muy bien y se cuiden mucho. Perfecto, equipo traders, your profiters. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Como siempre, gracias por regalarnos un poquito de su tiempo cada mañana para estar aquí operando todos juntos en vivo. Nos vemos el día de mañana. Aquí este es su espacio, Your Profit Live. Chao, traders.
job and you're making an extra 6 grand a month from trading, just taking a couple quick hits a day, like that's really, that really has given for sure my family such a, just making a better quality of life, I gotta say, and less stress for me because I try to give them this quality no matter what, but I'd be stressed out, right? Like, you know, Oh, 100%. 100%. Yesterday, I'm sorry, not yesterday, the day before, my wife, took my daughter to her gymnastics class and they went to the mall after. And I said, I know her birthday was today, but I was like, oh, just, hey, give her $100 and go let her buy whatever she wants. Because, hey, what are we going to do with our money when we're gone? Nothing. We're not here, right? Might as well use it. It's a tool. That's it. yeah, Like, yeah, I that's it. understand money can help do certain things in life, and I respect that and appreciate it. But I also understand that you can't live and die by the sword when it comes to money. You can't. Yeah. It's impossible. You need to live your life the way you need to live. And so Yeah, because because like you said, you don't know what tomorrow brings. So you can go try so hard saving every penny, this and that, and then life changes in an instant for you, and it was all for like nothing. Like, you know what I'm saying? Like, 100%. Uh-oh. I heard that noise. Heard the I think that noise. means there's a giveaway coming. The movie that I like a lot, and I watch it quite often with my kids is it's Kung Fu Panda. Mm-hmm. And Master Oogway. You are familiar with the thing that he says about tomorrow's the future. Yesterday was the past, but today A gift. a Right? gift. That is Yeah. why they call it the present. Yep. And that for me, it always hits hard. I love that movie, by the way. I like Jack Black, but I love Kung Fu Panda for some Yeah. reason. I love that movie. Yeah, no, that's a good, and it's so true, and it's hard to really know what that means until, like, I don't know if you have like some type of mental shift or like an awakening of something, but like once you really get it, every day is really like you can't get me upset. Like things are so, life is so, like there are people dealing with such terrible things in the world. Like how could I ever be upset Green about zone. anything? You know what I mean? Yeah, exactly. We don't, don't get me wrong. You can be upset about certain things in life, and that's okay. There's nothing wrong with being angry. But at the same time, is it worth it? Pick and choose your battles for sure. But come on, like especially in this kind of world, I understand you have money involved in trading, and they were talking about this before on the first segment today, right? Like, what kind of approach do you guys have? What's your discretion on, like, if you win or lose a trade? Do you walk away? Do you revenge trade? Do you do this? Do you do that? Like, again, I'm gonna be my own self here, but like, if I lose a trade, oh well, next. Like, Right. what else are you gonna do? There's nothing. You can't go back and turn the clock, right? What else are you gonna do? Just enjoy it. Like, learn from it and move on. One thing that helped me with that is when you promise yourself you're not going to like hurt yourself, do self-harm, like do something against what you want to do. Like, I don't mind losing a trade, but if there's a trade that I'm like, I don't like it, it's kind of the last 2 minutes of the hourly, I wouldn't take this, let me take it, and I take that trade and lose, then I'm mad. But I'm not mad at the trade leader, I'm mad at myself. Like, then I get mad. So one thing that totally changed for my trading is when I said, I'm not going to be mad at myself. I'm not going to get myself mad at myself anymore. And that means if I don't love the trade, I'll wait for the next 5-minute candle. I'm not gonna, so I'll take losses, but I'll never be pissed at myself. You know what I mean? And that definitely keeps you want to be your own friend. Why do you want to be mad at yourself? You're all you got. You know what I'm saying? Exactly. Exactly. Love yourself. And look, there were times that I had to go through some, like I said, I had PTSD and I went through some real big battles in my life. And there was a time not too long ago, maybe about 7-8 years ago, where I didn't love myself. And I had to really work hard at it. And I think that the day I started to figure out that I do love myself again was the day I stopped worrying about what was going to happen next. I don't know what else to say besides that.
I still remember crying when I felt that love coming from inside. I was doing a meditation and I found it's like this big ball of energy just hit like my sternum or around that area. It kind of gets me emotional thinking about it. And I found that I actually did love myself because I'm like, hey, wait, this is the same feeling that I get when I feel love from my wife. That's what it is. And I don't know. It was just an amazing feeling. You want me to stream from the beach? What are you, crazy? You run a long wire. You can't run a wire all the way, a hard wire all the way down to the beach. No, I don't think I can do that, guys. That's a little bit too much for me. All right, there's the winners. Come on. Some of these names are way too long. I know. Muhammad, Kemal. Okay, this is scrolling too fast now that I can't see. Let me try this. GB, Farmer, and SVJ. Congratulations if you're here. Anyways, what else we got going on, brother? Talk to me. So I caught one little trade over here, just a little closure above the range over here. Okay. We went down here, went into this little wick rejection zone I got. Once price closed back above, I got into a buy for 20. I switched down to micros here because my stop losses are normally based on the candle before, and that was like a $1,200 stop loss. So it was just too much for me. So even though we didn't go into drawdown at all over there, this was kind of the setup of the trade. I closed it over here at where I saw resistance, which was pretty much here. And I'm still not against getting back into this trade. Like I'll get into a trade sometimes multiple times if it comes back to my entry. So I'm still kind of looking at it. We made a quick $140 on 3 micros there, and two 1-minute candles. So not a bad little scalpy here. Yeah, actually, I see what you're talking about. I would be probably getting back into this as well, going back up for a long here shortly. Yeah, I might try to catch a little because I think I made 140 there, and I want to ideally make 150 so I could so I can get that payout today. We'll see if Chase. Well, that was a really bad fill I just got there. Let's see if chasing $20 is going to cost me $100, which happens. But again, Right. like this isn't something that I'd be upset at myself if I lost. I see price Sure. respecting support, and I'm just expecting it to kind of flip back and forth a couple times. The entry wasn't great over here, but besides that, we Looks shall like- see. Well, we'll see here, right? Yeah, What's your stop at? 20. Hard for me to see. 52. 52. Okay. So we'll see. I mean, this would be, it's really not it's only about $100 or so on that loss. So I'd still be up on the day. But Yeah, it's but only think been two about it, trades. right? Like you said, right? Like $100. You do that 3-4 times a day. Copy trade across 5 different accounts. That's $2,500. Exactly. And social media, like you were saying, how it kind of tricks you or makes you think differently. It's like social media make you think that you need to catch 50 points and make $800 or $1,500 a day per account because you're seeing some people do it, which you don't even know if they're really doing it, right? Right. Exactly. Let's see. Here we go. Come on, guys. Let's see if I Is can he get gonna this little get push this? real quick. Come on. It's trying for me. What what's that EMA or that you have set there? What level is that at? Yeah, so I use the 7 and the 20. The 20 I kind of use as like a stop loss in a way, like where I'm assuming like price might come back up here before turning back. Right. And the 7 I use more of an entry. So like for instance here, if I was in a short, I would try to get entered off the 7 and have the 20 as the EMA on my short, kind of like, so I would trail my stop down following the 20 EMA. I'm not really liking how this is looking. The fact that we're not closing below this is kind of okay for me right now, but obviously this is not where we want to be right now. But Yeah, like I see what you're saying here. Okay. So we took an L on that one, but still up on the day here. And like I said, that's not a trade I'm upset about. Like I would have taken that every time, and eventually, of course, you take L's. Like that's how it goes. So
Yeah, and We're gonna keep it going. you know, you still, you know, you never know. Things can Yeah. happen, right? Yeah. Days can change. You can go through this and that. That's just how it is. It doesn't really matter, to be honest with you, as long as we're all enjoying like the learning process of trading with each other, trading with ourselves, and becoming something that we believe in ourselves is going to be the best for us. Like that's it. And look, bro, Yeah. you're doing great, That's it. bro. I could see you. All you need is, you know, 20, 30 accounts. zone. You're living the good life. That's Living it. the good life. That's it. It's Um, yeah, you know, I've been trading now for about 4 years, been profitable for probably like a little over three, and I've been posting on Twitter since then. So you could literally go to my Twitter, scroll back to like 2023 and see me doing pretty much the same trades, always still making 150, $200, never anything crazy. It's the same thing. You know, you'll see some accounts where someone's posting these huge wins for like 2 months straight, and then all of a sudden they disappear. Like, what happened? Like, what happened to that person? I've been doing the same slow and steady 3 years now, you know, posting my payouts, doing all that. It's like, you know, not selling anything because I don't have the time. Like, I don't want to sell something and then not be able to deliver like for something. So this is all for like, you know, the love of the game, make a little extra money, have some fun, show people what I'm doing and that anyone can do it because a simple dude like me could do it. And that's pretty much how I like to show it, you know? no, I agree. I think that's the best way to do it. And I think you have the perfect mindset, man. Really do. Like you're humble. You understand that, you know, you don't need to be, you know, making all these crazy moves just to make money. You know, base hits, man, base hits. Yeah. That's it. And I think you got some really good strategies here. I love the way you have your key levels put here. Is that, do you make those, by the way? I Yeah. didn't ask you. Yeah. Yeah, I okay. make them like this simple. See, I had to do something quick because when I was first learning to trade, Right. I was like, you know, I had a full-time job and stuff like that. So I have to be like quick on it and be able to Green get onto an zone. entry. So really I just get on the 30-minute and just make my horizontal lines pretty much where I'm looking for a lot of wick touches or closures. So like right here, I'd pretty much have like, you know, here some closures, and I just pretty much just write them up on the 30-minute just like this. I could do it in like, you know, 5 seconds pretty much. You're just looking for these closures or wick touches where price is doing something. And then Right. I drop down to the 5-minute to figure out where to go. Yeah. You know? See, I mean, guys, people, everybody watching, like, it could really be this easy for you. You just have to understand what works for you. Yeah. Yeah. This is, yeah, really cool, And that's man. it. And you see, I just follow price, right? Like price closes above support. I usually do a buy on the break of the next candle to go up to the next level. That was really what this trade was. When price starts respecting support, I wait for a confirmation. We'll follow price down. I'll follow price up and down all day, you know? Yeah. No, I get it. I think then that's the way it should be. Yeah, man, that's awesome that you're able to do it the way you do. Most people wouldn't understand the support and resistance moves that you're kind of making here. And I like it because for me, it's a simplistic way to approach the market without having XYZ indicators kind of chomping down at your throat Yeah. while you're looking at the chart. Because don't get me wrong, I have a bunch of different indicators. Obviously, I already told you. Will I host a? I don't know if I will particularly, but next week, which I wanted to say this before we go, next week, I think we'll have Ike and Ash actually go battle Trade off. 1-on-1. Let's go. Let's do it. And we'll have it right here. Everybody can see it. We'll have a nice split screen. We'll have it. You'll like Green it. zone. Trust me. Yeah. You'll I'll like show you it. this trade I took because I trade while I'm on the go too. I trade from my phone a lot. So here's Right. this trade I took while walking to work, making a quick 200 in the funded account. Here, let me show this. So here I'm just walking to work. I'm actually right across from the bull over here on Wall Street. I go walk over to bull. I was already seeing. I was looking for a buy over here for a wick fill, but figured let me make a little video here. Walk over to the bull, ask him what he thinks. He tells me do the buy. We put the buy in there. Skip a little bit over here, get the buy in. There's the nuts. All right. Walking around and pretty much quick 10 points. There was the trade at the end of it. But like, you know, I'm always walking around taking trades like throughout the day. Like it doesn't need to be something
where you spend your whole day marking up and studying. You could literally see what you're looking for, get your trade, get your money, and just move on. You don't need to take it as seriously as like we're just trading here. We're not saving the world. We're not doctors. We're just trading, trying to make some money. You don't need to take it that seriously. You know what I mean? I agree. All right. Well, everybody, thank you for today. Appreciate Thank your you, time Aaron. today, man. It was Yeah. really fun talking to you. I know you have a lot of good things with your trading strategy, and I think Green everybody zone. should be paying attention. But until next time, I won't be here too often, but when I am, I appreciate all of you. So we'll catch you next time. Thank you, guys. Green zone. It's just in the middle of the range, and I don't have any volume. Here, I'll pull it up again. I don't have any. I got nothing to lean on here that tells me that this isn't just smack dab in the middle of everywhere. I do like. I like it as a concept that we bounce there and that we're holding above it. But as far as the day goes, that's not a good place for me to enter because it's tons of volume here. It's just the middle of the range. So I can't put 15 points of a stop here and think I'm gonna be okay. I just can't. But I mean I like it in the idea that like, okay, NQ's trying to hold outside of its weekly lower band. That's good. If it can spend all day kicking off that thing, that's great for me for Thursday and Friday. But I just can't take that trade when NQ is balancing like this. Now ES is doing a totally different thing. If NQ had a node like this or literally anything here at 710 like ES has between 77 and 67, then I'd be like, okay, I can take a look down here. But instead it has a high volume node instead of a low volume node. And it made the damn thing the point of control. So I don't know. For those reasons, I'm out. Doesn't mean it's not a good trade. Those weekly and monthly minus ones and plus ones, I really don't use them for trade locations. Like, I really try not to. I mark them and then I'm just like, okay, let's find something somewhere close. And then it has to show up for me on the volume profile, on the actual intraday, VWAP shape, stuff like that. Sandy, my volume profile is just RTH VWAP. Or, sorry, RTH session. I was like, how'd you get that? Jeez Louise.
I've been talking for too long this week. It's only Wednesday. Somebody told me the protein coffee I've been drinking is called a bro latte, and now I hate it. I've never heard of that. I'm so Makes sad. sense. I haven't heard that one. Makes sense though. Well, it's rude because I was enjoying it, and now I feel like Well, what's like wrong an with idiot. that? You're a bro. There's Am I a nothing bro? wrong with, there's nothing wrong with a little coffee or caffeine and protein together. just killing two birds with one stone Oh, instead Nick. of having to chug a protein shake and then sip it on coffee. Meant to tell you, I was working on some school stuff last night. Went to the store. Was like, I'll give 8 mg a try. Huge no. mistake. No. It's a slippy slope. Don't do it. Yeah, that was too much. Would you guys say higher ATR days usually look this way? Mia, like, be more specific. Look like what? Because ES and NQ look are doing two completely different things right now. ATR is a little bit elevated. But yeah, what do you mean exactly? A whippy back and forth range? Yeah, I would say so. Yeah, I guess. Because if it's high ATR and it's not whippy, that's a super, super, super one-way market with like no pullbacks. So yeah, you'll get a lot of whip if it's high ATR. That's why if it is high ATR, I get really greedy with entries. See if the market will come fill me there. Because if I try to chase entries, there's a high chance I'll be stopped out before, I'm even remotely wrong. So high ATRs, I get really greedy with entries. A lot of times you get missed, is what it is, but it's really hard to risk. It's a lot more difficult to, risk responsibly in high ATR markets. XY also cheats. He uses his Hekinashi candles to negotiate and haggle at prices that are literally unfair according to the candle. Unfair. Yes. Unfair value gaps. You do horrible in high TR. Yeah. I think it's a common thing. It's more difficult, for sure. You just have to, I don't know. It just tests your patience a little more. The one thing you can do if you struggle in a high ATR environment is just stop looking at ATR. That helps me a lot. Just turn that baby off. Arval, never met her. It's fake news if it's not on your chart. Correct. Hey XY, I trade a similar strat to you, but my win rate is like 10%. I would say you might think you trade a similar strat, but if your win rate is 10%, I don't think it's the same strat. No, it's probably not. That's way too low. It's extremely low. Oh my goodness. You got me with that one. I wasn't even ready. How do I get it up? Yeah. I can't even begin because I don't think it's the same strat. What candles do I use? Hekinashi. That's why I just told me the joke. Oh, These my are word. Hekinashi candles. Yeah, Hekinashi candles show you where you can put literal stink bids and offers in on an actual 5-minute candle if you want to. And it'll... Dude, I saw Hekinashi because you overtrade before or you didn't like the noise. I did. So obviously you start with candles.
tick based and then volume based, but they are still candles, like candlesticks, the normal ones. Then I realized at some point, like, I don't trust 1 minute price action, candle by candle. It needs to be an aggregate, multiple candles. So why do I need to see what kind of candlestick prints on a 1 minute? So then I went to Renko, cleaned it up a lot. I enjoyed it. And I went to Heiken to try it. And I found that I liked it even more than Renko. It just smooths everything out. I'm not looking to see 1 minute candle by candle price action. I just want to see where price is moving, how it's moving. And Heiken smooths all of it out, because when I'm looking to execute or certain levels or certain areas I want to trade, it's not going to be on a 1 minute candle. It's going to be on like the volume profile, or for entries, it's going to be on the footprint or a DOM. So 1 minute candles became anything under 5 minute time frame. Whatever candle type prints, it doesn't matter to me. So at that point, let's just make it more like digestible at a glance. And it became Renko. And then it became Heiken. And I've just gotten used to it. Yeah, and I've even tried Heiken at like volume, like 500 volume, 200 volume, 700 volume. And I just found that 1 minute just kept it clean. And it was just the cleanest way for me to look at it. And that's how I'm just using 1 minute Heiken. Never changed it because, I mean, things are working out for me, so I don't really want to mess with anything. I remember when we were all partying with the Renko chart a couple years ago. Yeah. I hated that. It was the worst. You did? Yeah. I liked it. I just didn't know what the hell I was looking at. It messed with me. That also happens. Yeah. If you don't know what you're looking at, it does tend to suck. Definitely. Yeah, like, the what? Yeah, also, guys, that was meant to be as like a funny joke for ha-has, but I did not mean to roast the guy, so I apologize if you felt that way. It was just a funny, it's good timing for a funny joke is all. But no, I honestly do think if it's 10%, we are not doing the same thing. Yeah, that's pretty low. And from there, increasing the win rate. I think increasing a win rate is like the hardest thing to do of all the metrics, because there's so many things. You don't even know where to start. I don't know what your trading looks like. I don't know what the issue could be. But if you actually journal a lot and track that, you'll find the answer much quicker. A lot of my buddies, once they started seriously tracking their trades, journaling, and putting it in, they found the holes in their game super fast. The heck? Order canceled. I'm trying to figure out what you would even need. What kind of R you need on that to even be profitable with 10%? You need like 12 R. Which is insane to think about, right? Yeah. On a normal basis. Yeah. So. I mean, it's time for a new strategy, honestly. 10% is too low. Like, it's just way, way too low. But the answer is in the journaling. The answer is in reviewing your trades, replay. It could be screen record, like someone just mentioned in the chat. There's a lot of work to be done. And I might guess that you are not putting that work in, because to hover at 10% and to ask how to bring it up kind of implies to me like that work has not been put in. Yeah, I'd work on, like real answer, not roasty. And also, I would just like to say I didn't make that joke. XY did. I just laughed at it. So don't blame me if your feelings got hurt. But no, real talk. Just figure out, in order to have a winning strategy, it's all has to be based on your win rate, your win percentage, and your risk to reward ratio. All three of those things need to be in line. If you can be any kind of trader you want to be, and we just think the 10% seems insane, because you do need like 1 to 12 risk to reward ratio. There's something really fundamentally wrong if you are only correct 10% of the time. Yeah. Like, that's not a tweak kind of thing.
there is something very fundamentally wrong in that strategy. I would experiment with different. Normally wouldn't be that low. Yeah. Like, are you looking for too big of moves for the size that you're putting on? Like, why are you getting stopped out 90% of the time? Is it your locations? Is it your stop size? Is it your risk profile? Just start digging into. I mean, we don't know how you trade, so just start digging into the nuts and bolts of that and see what you see. We have a alert singles, hot local singles in our area. ES single print. DJ Trades has an alert 72.25 to 76.25. Yeah, it Local do be singles there in our area. There's some liquidity at 73. I'm trying to see if this high, somebody asked me, this high sucks. Not for many reasons, but also it's really incomplete up there. Yes, it is. And so- they're gonna take care of that in the worst way possible. Yep. As Yes. they do. Trading with line. At my best, it was 27%. As of last month, it's been 10% if I remove partials. Yeah, I think the strategy is honestly not. submitted. There's probably no edge in it. It might. I don't know how. I don't know where you found it. They might have just made a YouTube video off of certain cherry picked examples that seem simple enough for people to follow, but don't carry real edge. It doesn't sound feasible. Honestly, it really doesn't. 10% is way too low. 27% at its best is Order filled. not sustainable. I mean, I need 52. If I'm getting 45, then I start to get into trouble. Green zone. Okay, so now we're getting somewhere. He says, I trade kind of like Nadro, basically, which is not how I trade at all. So we've debunked one thing. We do not trade alike in any way. So now that sounds we're like a starting to question for debunk Merrick. stuff, I'm sure there's more to debunk in your trading. Yeah, I can't even begin because I have no idea what your trading looks like. But now I know that it does not look like mine whatsoever. Ooh. $132 there at 700. Yeah, I mean, 37% win rate is not low. You know, some people might say it is, but I don't think that's really that low. So that's No, a whole like that's you're in a cool. whole different situation. Abish. Hey, this is the guy that said one time all I do is yap and not trade, and here I am yapping again. Welcome, welcome. Yeah, you're in a different situation. 37% is pretty solid. Obviously there's higher, but it depends on the R. If you're getting 4 or 5, geez, that's a lot. But that's a different situation. I think 10% and then 27 at the highest is a whole different situation. If it's okay, well, he says it's basically all auction market theory and order flow. I've never traded Nadro. Can anyone that does in the chat tell me if he's trading Nadro and he can sit there and say it's basically all order flow and auction market theory? Because I know Nadro has VWAP bans and stuff. I don't have bans. I don't have bans of anything. Can't go ban for ban with me. I don't have any. I like that. That's fun. Green zone. They faking me out? 132 lots at this swing low. Yeah, I know. I don't think it's done in NQ. It's going to move lower. I can't believe ES. Actually, no, ES is still in this low volume spot. Rejected the not too node. bad. Cool market, dude. It's insanely tricky today. Order submitted. I'm long ES right here. I do like ES longs though. Yeah, I think I keep close a little lower. They've got a good tail, 75 to 74.50. I mean, I like how that. I mean, you see the DOM there, 74.50 got 11 lots. Kind of ran out of gas. Target. And I mean, they're stepping on it here, so I'm just trying. I just think, look, the high sucks. It's very likely Yeah. to be traded through, Let's and this go, is let's where go, it has to happen. Let's go. Yeah.
This low let's volume spot is where that has to happen go. because they're going to lose this node. It's going to be Whoops, dirty. What happened? Okay, there we go. I pressed the wrong button. How All right, long do I? nice. Yeah. Woo! Oh my God. Patience. So happy. Nice. Nick, I told you doing that silly show where I talk about my feelings was going to help my trading, and it did. Yep. I mean, there was, yeah, whoever that 700 guy is on in queue right there, just slapping it. But yeah, we talk about our feelings. Murder was the case that they gave me. Also, Omni, nice call. Omni called 76 Green out like, zone. like 30 minutes ago. Yeah, good call. It had order flow around it too, so that was good. Yeah, that was cool. I'm not trying to over celebrate, but it's been a bit of a dark place for old Stowe last couple Volume weeks. profile's pretty good, huh? Still, would you say so? Yeah, it's fine. It's fine. Sometimes the volume profile that they choose to show you, it still works and it's still tradable. So you have to learn to work with the information that the lizards and the white Is man it fake are going to give you. volume or real volume? Doesn't matter. Because if Phantom you- volume. Yeah, this is the problem. Everybody wants to know why. Why V range? What is V range? If you just turn your brain off and use the thing and stop thinking about why, you have a lot more space in your brain to do other stuff. Yes. The less you start making what I would say are like smart decisions in terms of like actively trading, if that makes any Yes. sense, Yes. the better you will do. The more you try to Target outsmart or start thinking you're not overthinking or spending too much time trying to incorporate a thesis based on what's going on macro wise or what I've you got a think. narrative for you guys. The DJ Usually trade doesn't work. says it ate into that single print a bit, then took off. What happened is they went to go meet the local singles and found out they were not hot. True. They just turned back around. Yeah, it turns out those people down there, they were using AI on their profile pics big time. That's the narrative here. Swipe right or swipe left. More I don't know vibes, which less one. think. Yeah. Just smooth brain this shit. You really don't have to get fancy with trading, man. You can say 16 million different things, or you can say, hey, it's a low volume spot. I don't trust that high. I think this is where they should hold. Or like and then this. you get long, and then you're Stowe right now. The trolling see, aside. See big red line on the Delta profile. I get long. That could be as simple as All right, that. that's too much sauce. Relax, Nick. You're giving away too much for free. I'll put it here. What's up, Jim? Hey, gentlemen. So trolling aside, and I mean there was stuff on the Dom down here too, but this is all I really needed to see. This is a quick walkthrough of this trade because we do volume profile matters, and stop letting people tell you it doesn't. This is a low volume node. This is where people don't want to hang out, don't want to transact. And then we saw this come down here. We saw a bunch of selling get rewarded, and then this dried up. This is a tail on the delta volume profile inside of this tiny rotation, inside of this 10-point leg down. So we just had 11 lots traded here, 19, 20. These are all low numbers for ES. We then got back above, and this buying came in, blue team, and it was rewarded. So I waited for this to come down, saw this selling, saw this tail, saw the buyer show up, and then I hit market order. I would have liked to have been in 77, but I got 77, 75. Took one off here at the +1 because that's what I do when we're inside of the range. And then now we're just holding to see if this high can break. And if we come out of here, actually, I'm going to trail it. To hell with it. The end. So, Stowe, I got a question. All right. Where's your +1? Green zone. I got +1 at 74.83. All right. And then +2. +2 is at 74.99 and a quarter. All right. And that's your target right now. Yeah. Okay. Yeah, because this high, I mean, they got up there, they traded 100 and what was it, XY? Like 177 lots? It was 2 and 1
170 something, I think, like that. Let me see. Now I'm curious. It was 2 and 173 Yeah. at the offer. So we got actual digits up there talking about the poor high. So not only is it a flat, stupid place, but I'm Yeah. gonna try to take it out. All right, all right. Well, I like the fact your stops moved up. That's good. Yeah, why not? Right? I like it. I like it. Nick, you're flat, right? I am flat. XYZ is too. Mm-hmm. All right, all right. Well, appreciate you guys. Great job this morning as usual. Let's give these three gentlemen a round of applause, please. Great seeing you guys. Appreciate you as usual. I'm too, sure I man. will talk to you later in the week. It's only Wednesday. We got some more time left on the calendar before it's Friday night, martini o'clock time. In the meantime, guys, take it easy. I'll talk to you soon. We're going to do an edge report and wrap up the morning stream. Cool. Sounds good. Thanks, chat. Later, See guys. you guys. All right, guys. Everyone's talking about Micron Technologies, so I thought I'd just pop up a Micron Technology chart just to see what everyone's talking about. Earnings, I do believe, are coming out after the close. We do have Jack Gleason, Selma, OGS, and Tanya Trades with us to trade the close this afternoon after Shai's afternoon briefing. And maybe we'll be able to talk them into spending an extra 5 minutes with us just to see what kind of reaction we're going to get on the Nasdaq. But this is kind of a big deal. High bandwidth memory used in AI accelerators. That's the big tagline right here. And this thing is in like the Nasdaq 100, the S&P 500, the Russell 1000, semiconductor ETFs, and then the other ETFs, like SPY and QQQ. So it's kind of a big deal today, and I feel like there's a little bit of anticipation going on. So I thought I'd pull up the chart right here, and I have all the usual things, right? I have my annual VWAP on here as well. That's that white line down here. I have one standard deviation band. I didn't put two standard deviation bands on. I did actually put two standard deviation bands on this chart. That's that blue line. I didn't highlight the middle of it. So we're kind of south of that second upper standard deviation band, and we've been kind of trading above it ever since the beginning of May 1st to be exact. Yeah, we had a couple dips below into that area, and then another dip back here at the beginning of June, but we kind of been popping up along it so far. Now we're kind of dipping into the area between plus 1 and plus 2, as we'd say. We have a little bit of an area support here. I drew a rectangle, and it lines up nicely with 23.6, and then a little bit lower here, 38.1. Now, this little candle way up here, if you use your imagination, you could consider this a bearish evening star candle. It's not perfect, but it's not bad. And this is actually a three candle pattern where the third candle ends in disaster, which with a gap down, which is what we saw. So that's why I put it up there right now. So again, this is anticipating maybe a little heavier weight onto not only this particular price in this particular security, but also in the overall indices itself. So let's take a peek at the indices itself, and we'll go right to the NASDAQ right here. Again, we talked about this. We're right at that previous sessions, this kind of like swing high, I'll call it. I'll call it a swing high. On the 14th, we saw that. We're right at it right now. We have a perfect doji right now, which means the open and close price is the exact same. There's no body to the candle, and this generally either expresses uncertainty or price happiness. In this case, it's probably expressing uncertainty until after we get some more information. Remember, there was no really news today, no news bombs that I saw come across the tape, and we got this event coming on right after 4 o'clock today. So that's going to be something that we're going to keep our eye on. Bear with me 1 second here, everybody. Oh, nope, that's something else. In any event, we're back between the standard deviation band, right? The first standard deviation band and the VWAP, 23.6% is right there. And then we also have this kind of midpoint of this candle here, benchmark candle, 29,720. A lot of stuff going on right here.
Not sure which way this thing is going to go, but we'll be ready to go because we could day trade this thing. Here's a couple of days back to back. Point of control is almost identical here for the NASI, which is super interesting. Yeah, with the huge sell off yesterday, well, in the evening before yesterday, and all the action really happened in the initial balance yesterday. Today, it's kind of similar. We're a little bit further south here. Let's just open this up a little bit more to take a peek. I know we've been talking a lot about this with Stowe and company, XYZ and Nick, but I just wanted to show you some gamma levels and some other areas of interest that I think is important, other than the point of control right now, which is right there at 7, but it just changed in front of our eyes, 781-ish. We're kind of trading through this VWAP. This session VWAP, every single 30-minute candle since 7 to 7:30 traded through it. So it's not really, in my mind, it's a pivot point at this point. It's not really showing if buyers are in charge or sellers are in charge in a bigger scheme of things, but it's an important level anyway. We're trying to lean off of it right now to the upside, right to that point of control. Volume profile is pretty good. It's not perfect, but it's pretty good. Now, JAX 2, that's a gamma level that's kind of important, 29,800. Again, we traded through that an awful lot today. And then 0DTE put support is kind of framing the top of the conversation. Yeah, we had a close above it and a couple wicks above it, but that's kind of an important level right there, and that's at 875. We're only at 60% of the 34-day average range, so it's kind of a tight range today if you want to think of it that way as well. The midpoint of the IB is kind of support right now, and that's at 683.5. Yeah, we wicked all the way through it, but buyers brought us back up. We even wicked through previous sessions lows here, but again, we couldn't sustain it. Sellers couldn't keep us down. Buyers pushed us back up to equilibrium, and JAX 1, really big reach here at 29,500 until we get some more information. Right now, middle of the day, value area trading probably is the way to go until it's not. And I'll keep an eye on that value area right now between 695 on the bottom side and 855 on the top side. That is this morning's Edge Report. Appreciate everybody being here with Ninja Trader Live today. We had a great day, great guests, everything across the board, including earlier with Trader Kane and the Big Cat Leo. So appreciate that. Thank you for the subscriptions. Thank you for the thumbs up. And remember, 2 o'clock start. Shai's doing her afternoon wrap up. We'll do another update on the Edge Report. I'm going to talk about correlations a little bit between copper and the E-mini S&P and show you how to build a correlation chart. And then after that, remember, Tanya Trades, Selma, and Jack Leeson are going to be with us. One last thing I want to mention. I forgot to mention this earlier this morning. Thursday afternoon, 4 p.m. to 5 p.m. East Coast time, we have Jack Gleason, Develop Your Edge, the next episode. I cannot wait. How to master position sizing with average true range. And Jack's ready to go, man. I talked to him yesterday, and he's pumped up. So come with your questions. If you can get in the chat, that'll be great. We'll get some questions to Jack, and he will take them. He's high energy, and he's enthusiastic, too. So looking forward to that as well. All right, folks. Well, listen, have a great lunch. We will see you this afternoon.
Green zone. Green zone. Green zone. Order canceled. Green zone.
Green zone. Green zone.
Order submitted. Order canceled. Green zone. Green zone. Green zone. Green zone. Green zone. Green zone. Order green zone. Order canceled. Order canceled. Order canceled.
Order canceled. Green zone. Order canceled. Green zone. Green zone. Green zone. Green zone.
zone.